Venga, pues nada, salimos ya de Marrakech. Yo creo, en mi humilde opinión, que la parte más exótica de Marruecos quizás ya la hemos acabado, ¿no? Entonces, lo voy a aprovechar, a lo mejor estos tramos de carretera un poco más aburridas, ¿no? Para comentaros alguna serie de tips, de recomendaciones, consejos que os puedan ayudar para aquella gente que quiera venir en solitario, como hice yo, o en grupo, ¿no? Consejos, bueno, pues desde la tarjeta de telefonías, consejos sobre hoteles, carreteras, incluso hablaré un poco de la seguridad, ¿no? Lo que vi yo, todo siempre desde el punto de vista mío, evidentemente de mi humilde opinión, ¿no? Entonces os lo iré comentando porque, bueno, esto ya se acaba y ya nos volvemos para España, ¿no? Entonces, bueno, pues un pequeño resumen de todo, que espero que os sirva de algo, ¿vale? Así que yo sigo mi viaje y os voy contando, os iré metiendo imágenes que algunas os sonarán, de paso de cada tips, de cada consejo que voy dando, ¿vale? Venga, yo sigo mi camino. Comencemos con el ferry. Yo salí de Algeciras y la estación de destino que cogí fue Tangermed. Se puede ir a Tánger también, pero yo recomiendo Tangermed porque es más rápido todo el trámite y hay menos tráfico, ¿no? El horario, hay varias compañías. Yo cogí la primera que había, que era a las 6:30 de la mañana. Siempre salen algo de retraso. Tener en cuenta que conforme salgáis más tarde se acumulan los retrasos y puede ser que al final, si cogéis uno del mediodía, tenga ya 1 hora o 2 horas de retraso. Entonces, cuanto antes salgáis, yo recomiendo de las 6:30 de la mañana, mejor. Tánger también es más barato, el billete a mí por lo menos me resultó más barato. Comprar los billetes en las estaciones marítimas, no os dejéis liar por la gente que está fuera de la estación, porque lo único que os van a hacer es cobrar un montón de más de pasta por ese billete, ¿vale? El trayecto dura 2 horas y poco, y que tengáis suerte y que no haya temporal, claro. Yo, como que no sabía el horario de vuelta, cogí un billete de ida y otro de vuelta, no me arriesgué a sacar un billete de ida y vuelta. Una vez que salís del ferry ya os guían hacia el primer puesto de control. Ahí únicamente hay un policía que os solicita el pasaporte y ya te indica cuál es el siguiente puesto de control, que son los de aduanas, ¿no? En el caso de los de aduanas, pues te preguntan sobre lo que veas en el equipaje. A mí únicamente me preguntaron si llevaba un dron, porque recuerdo que está prohibido ya no volarlo, sino llevarlo, ¿no? Te lo requisan, ¿no? Y también me dijeron sobre las cámaras, ¿no? Para que las apagara. Te gestionan en automático el documento de importación de la moto, importantísimo, ¿no? Fuera de la Comunidad Europea, como no tengas este documento, cuando salgas de ese país te puedes ver en un problemón importantísimo, porque no tienes manera de demostrar que esa moto entró contigo, ¿no? Entonces, bueno, nada, te lo gestiona muy rápido, el trato fue muy correcto y muy amable, o sea que 0 problemas y todo muy bien. Desde que llegué a Marruecos vi por las carreteras estas cafeterías móviles que siempre me hicieron muchísima gracia y no tuve oportunidad de parar, así que nada, me decidí a parar en esta y me tomé aquí un café con leche en medio de una carretera en que no había nada, ¿no? Estuve aquí con este señor aquí al lado, charlando un rato y disfrutando de un café. Hacía calor, pero bueno, disfruté de un cafelito, una cafetería móvil. Cuando paséis aduanas está la estación marítima. Ahí hay un restaurante, ahí es donde venden los billetes para la vuelta, y también están las casas de cambio de moneda y también hay unas tiendas de telefonía, ¿no? Yo quería comprar una tarjeta para el móvil porque sabéis que Google Maps tiene la opción de compartir ubicación en tiempo real, y como yo viajaba solo, pues quería que mi entorno más cercano supiera en todo momento dónde estaba, ¿no? Entonces, bueno, compré una tarjeta, me costó sobre 5 euros. Estas tarjetas las puedes recargar por internet. Si lo vais a utilizar solo para WhatsApp, llegan de sobra esos 5 euros. Si lo vais a utilizar para más cosas, bueno, en mi caso pues tuve que recargar. Ellos ya te colocan la tarjeta y bueno, muy bien, 0 problemas, y como veis es bastante barato. Recordad que están justo al lado de las casas de cambio de moneda, ¿vale?
Bueno, este es nuestro hotel, Versátil. Hemos llegado, como veis, hay una fuente ahí detrás. La ciudad parece bastante más moderna de lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Bien, hay gente que me ha preguntado por el tema del seguro. Yo fui para Marruecos con mi seguro de la moto y aparte siempre que voy de vacaciones contrato un seguro por días en IATI. IATI no me patrocina nada, por lo tanto yo nada más que lo nombro porque es lo que yo hice. Yo lo contraté desde el primer día que crucé el ferry a Tánger y acabé en el último día que regresé a Algeciras. Entonces yo creo que pagué por esos 8 días que estuve en Marruecos sobre 17, 18 euros aproximadamente, ¿no? Y aquí está más enfocado hacia las personas, no hacia la moto, hacia una enfermedad que te ocurra, gente que te pueda, bueno, tus familiares que puedan acercarse allí a echarte una mano o que te tengan que repatriar aquí a España, ¿no? Pero no está enfocado a la moto cada uno tiene que currárselo con su seguro, ¿no? Comprobar bien que si vais a Marruecos que entra vuestro seguro, Marruecos, ¿no? Porque hay países de África que no entran, es más, yo creo que entran algunos de los ribereños, ¿no? Que en el Mediterráneo, pero hay otros que no, entonces lo mejor es consultar si vais a Marruecos si estáis cubiertos por vuestro seguro. Bueno, me han puesto un puesto de melones delante mientras yo tomaba el cafelillo. En cuanto a las comidas, la cocina marroquí está muy acostumbrados a cocinar con mucha variedad de condimentos y especies. Está rica, los tajín yo los comí siempre y estaban muy buenos, pero cuidado, hay que tener la reserva de que nuestros estómagos a lo mejor no están tan acostumbrados a esa variedad. Entonces puede ser gente que tenga algún problema, ¿no? Yo no tuve ningún problema, comí en todos los sitios los tajines. Hay que probar este tipo de comida cuando vas a estos sitios, pero bueno, hay que tener la reserva, ¿no? Que puede ser de que a alguien no le siente bien. El agua, yo os daría una recomendación, no tomarais agua que no esté embotellada. Normalmente con el café siempre tengo un botellín de agua y sin pegas, pero a mí en un sitio me pusieron un vaso de agua, se me fue el santo al cielo y tomé ese vaso de agua. No me pasó nada, pero bueno, yo os recomendaría que no tomarais agua que no sea embotellada, ¿no? La comida está rica, es muy barata, por 6 euros se come y bien, pero bueno, es muy distinta, por lo tanto, tomarlo con las reservas suficientes, ¿vale? Seguimos en dirección Limane y ya está. Nos hemos refrescado. Y nos vamos. Bien, hoteles hay de todo, como puede pasar en cualquier lado, ¿no? Según vas a la costa hay mejores hoteles más turísticos, según una parte más turística, tanto del Mediterráneo como del Atlántico, y según te metes al interior, a la calidad baja, pero también los precios bajan, ¿no? Y a mí me gustó mucho el tema de la Jaima en Ouarzazate, el desayuno era muy bueno, fue muy barato, pero la relación calidad-precio fue muy buena. Los hoteles turísticos de la costa también son más caros, también suben de calidad. En Huerci, bueno, pues ¿qué me pasó en Huerci? Me metí en un hotel de los errores.
de los horrores, ¿no? Total, tipo psicosis. Era un desastre. Se ve que en su día debió ser un buen hotel y ya ha venido a menos. Entonces estaba allí un poco tétrico, ¿no? De la oscuridad y, bueno, la cama, los armarios y el cuarto de baño daban un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, es un riesgo que tenemos que correr todos y se acabó. Pero por lo general había buenos hoteles, sobre todo en la parte costera, y en la parte interior te la juegas un poco, ¿vale? O sea que siempre te la estás jugando. Ese hotel en su día debió ser muy buen hotel, pero ya no. Sidi Slimani para allá. Sidi Slimani por ahí, ¿no? Ok, thank you. Venga, pues nos vamos para Larache, Arcila y Tangermez. En cuanto a la seguridad, mi experiencia desde luego no puede ser mejor. Hay mucha policía, a la entrada y salida de las ciudades, en las rotondas, casi siempre hay un control de policía. No me pararon nunca, paran sobre todo a los habitantes de allí. De todos los controles que habré pasado, yo que sé, 20, 30 controles de policía, solo me pararon en uno, en una carretera en medio del desierto de la nada, que no había nada en 20 kilómetros a la redonda. Pues nada, me pidieron el pasaporte, me hicieron un par de preguntas de dónde venía, hacia dónde iba y ya está, que me lo hacían por mi seguridad y a seguir. Yo solo he visto amabilidad en la policía y en las personas. Cada vez que paraba en pueblecitos pequeños a comer, yo nunca tuve un mal gesto, ninguna mala mirada, o sea que yo, desde luego, mi experiencia ha sido totalmente positiva, el tema de la seguridad en Marruecos. Se lo están currando mucho para que los turistas vean a Marruecos como un país seguro, ¿eh? Salinas, mirad, estos son salinas. Joder, que... Mira para ahí, mira para ahí. ¿Eh? Como vaya así todo el rato, estará frenando porque está llegando, ¿no? Hemos llegado a Arcila. Esta ciudad, aunque ya solo sea por la cercanía ya a España, es muy visitada por los españoles, ¿no? Es una ciudad muy cultural, tiene mucho que ver. Nada, vamos a dar una vuelta por aquí, vamos a conocerla un poco. Ya estamos en los últimos compases de nuestro viaje, así que no tenemos tiempo para mucho porque queremos coger un ferry del mediodía, así que nada. Venga, vamos a ver un poco de Arcila, la perla del Atlántico marroquí. Bueno, la verdad es que esto parecen los mismos callejones, pero más tranquilotes, ¿no? Que se ha hecho buen, ¿eh? Fijaros. Este es el mercadillo, el foco. Voy a aprovechar para afeitarme, ¿vale? Así que nada, me voy a meter aquí una de esas marroquíes a afeitar.
Bien, en cuanto a carreteras, bueno, pues yo tuve solo 2 problemas en todo el viaje, 2 desvíos que no tenía que haber cogido y me metí en 2 carreteras locales y estaban en bastante mal estado, sobre todo la segunda, y si lo veis en los vídeos se ve perfectamente los baches. Las carreteras nacionales están muy bien, hay autopistas. La autopista solo cogí un trocito al final porque quería coger el ferry del mediodía y al final vino con retraso y bueno, hubiera dado igual, pero bueno, las carreteras nacionales y la autopista están en perfecto estado. No me acuerdo cuánto pagué por la autopista, pero era un precio muy asumible. En cuanto a gasolineras, si vais por las carreteras principales, hay gasolineras cada 20, 30, 40 kilómetros y el precio de la gasolina ahora mismo está muy parecido, ahora cuando fui yo está muy parecido al de España, o sea que en eso no va a chocar nada. Y nada, carreteras y gasolineras, cero problemas, ¿eh? Bien, pues ya estamos en Tajermez. Aquí se acaba ya nuestro viaje en Marruecos. Ahora cogemos el ferry ya de vuelta para España. El viaje, como resumen, ha sido estupendo. Yo me lo he pasado de maravilla. Para mí es un viaje muy recomendable para todo el mundo, tanto si vienes con un grupo como si vienes en solitario. Es un país muy seguro, así que aprovechar que tenemos cerca Marruecos para conocer este país. Espero que os hayan gustado los vídeos. Os animo a que os suscribáis, por favor, que siempre me ayuda a seguir. Así que nada, nos vemos en el siguiente viaje y en el siguiente vídeo.